En 1990, una coalición de 35 naciones fue a la guerra por la invasión y ocupación de Kuwait por parte de Irak. La Guerra del Golfo fue un conflicto que probó y debutó tecnologías avanzadas de la guerra moderna. Aviones furtivos, bombas inteligentes guiadas por láser, radares de alta precisión, imágenes infrarrojas sin luz, comunicaciones satelitales fuera de línea de visión, vehículos aéreos no tripulados y otras tecnologías definieron la llamada guerra de los videojuegos. Pero en esta guerra de nuevas tecnologías hubo algunos sistemas de armas venerables que muchos pensaban que ya habían pasado su mejor momento, tal vez incluso su época, pero que aún demostraron su valor. Dos veteranos de antiguas guerras prestaron sus poderosas voces, ausentes en combate por décadas, a la Guerra del Golfo, lo que resultó en un sorprendente primer hecho y un final nostálgico para la guerra. El final de la era del acorazado es una historia que merece ser recordada. Cuando entraron en servicio los acorazados clase Iowa, la era de los acorazados ya estaba en declive. La clase de acorazados rápidos fue concebida originalmente como un grupo lo suficientemente pesado para participar en la línea de batalla, pero lo bastante rápido para proteger las líneas de suministro. Fueron una respuesta a los acorazados rápidos, especialmente a la clase Congo de la Armada Imperial japonesa, de la que se temía que pudiera atacar a la marina a lo largo de sus líneas de suministro, como lo hacían los cruceros protegidos por cañones, y que además fueran demasiado rápidos para que los acorazados más lentos de la línea pudieran enfrentarlos en combate. Los barcos clase Iowa alcanzaban 33 nudos y su armamento principal era de 9 cañones de 16 pulgadas y 50 calibres más potentes que los de 16/45 usados en las clases South Dakota y North Carolina, cuyos cañones eran 80 pulgadas más cortos. Con 887 pies de eslora y un desplazamiento de 57.540 toneladas largas a plena carga, su superestructura tenía 15 pisos de altura. Fueron el acorazado más grande de Estados Unidos, 207 pies más largo que la clase South Dakota, pero con una manga de 108 pies, lo justo para cruzar el Canal de Panamá. Cuando el United States Ship Iowa, buque de batalla 61, fue comisionado en febrero de 1943, la idea de los acorazados rápidos ya había cambiado. Aunque hubo algunos enfrentamientos de acorazado contra acorazado durante la guerra, ya era obvio que el combate naval ya no se definía por una línea de batalla de acorazados pesados, sino que el futuro estaba en la aviación naval, donde las grandes batallas de flotas ocurrirían sin que los barcos siquiera llegaran a verse entre sí. Aunque los acorazados seguían siendo clave en el apoyo de fuego, ahora su función principal era escoltar a los portaaviones rápidos clase Essex. Se planearon 4 barcos clase Iowa y luego 2 acorazados más, originalmente de la clase Montana, se construyeron según el diseño Iowa. El Iowa fue puesto en servicio en febrero de 1943 y el New Jersey en mayo del mismo año. El Missouri y el Wisconsin se ordenaron en junio de 1940 y se pusieron en grada en enero de 1941. El Wisconsin fue votado el 7 de diciembre de 1943, exactamente 2 años después del ataque japonés a Pearl Harbor. Los dos últimos, el Illinois y el Kentucky, aún estaban en construcción al final de la guerra y nunca se completaron, haciendo que el Missouri y el Wisconsin fueran los últimos acorazados estadounidenses jamás construidos. No fueron los últimos acorazados construidos. El His Majesty's Ship Vanguard, comisionado en 1946 por la Marina Real Británica, nunca combatió. Fueron de los últimos barcos que simbolizaban el prestigio naval, aunque ya estaban desplazados por la nueva tecnología. Los acorazados clase Iowa vieron combate a lo largo de las campañas del Pacífico, defendiendo a la flota contra ataques aéreos y usando sus enormes cañones para apoyar a las tropas que desembarcaban en playas enemigas. El 2 de septiembre de 1945, el Missouri, conocido como Mighty Mo, fue sede de la ceremonia donde representantes del Imperio de Japón firmaron el instrumento japonés de rendición, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial. El Iowa también estaba en la bahía ese día. 3 días después, el Wisconsin, llamado el Whiskey, entró al puerto de Tokio como parte de la fuerza de ocupación. El New Jersey, el Big Jaws, llegó el día 17 y sirvió como buque insignia de las fuerzas navales en aguas japonesas. Los acorazados clase Iowa recibieron 26 estrellas de combate durante su corto servicio en la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, surgió desacuerdo sobre mantener los acorazados.
Todas las clases de acorazados anteriores a la clase Iowa eran demasiado lentas para mantener el ritmo de los portaaviones de la flota, que ahora eran la pieza central de la Marina. Tras la guerra, realizaron tareas como transportar tropas o servir de entrenamiento, pero para 1947 todos fueron dados de baja, puestos en reserva, desguazados o usados en pruebas nucleares. En 1947 el Iowa participó en el hundimiento del United States Ship Nevada, que tras ser hundido en Pearl Harbor, reflotado, combatir en el día D y sobrevivir a 2 pruebas nucleares en Bikini, fue dado de baja. Incluso los acorazados clase Iowa, los más modernos de la Marina, resultaron demasiado costosos de mantener. En 1948 solo el Missouri no estaba en las flotas de reserva. Las flotas de reserva, conocidas como flotas en conserva, son lugares donde los barcos se mantienen a flote para posibles reactivaciones en emergencias, pero rara vez han sido reactivados después de ser puestos en conserva. Mientras el Congreso y los planificadores militares discutían posibles roles y conversiones para los acorazados restantes, el Missouri era el único acorazado estadounidense en servicio después de 1948. Algunos argumentan que fue porque el presidente Truman tenía un cariño especial por el barco, que había sido bautizado por su hija Margaret. La Segunda Guerra Mundial dio paso a la Guerra Fría, cuya mayor guerra subsidiaria inició en junio de 1950, cuando tropas norcoreanas cruzaron el paralelo 38 hacia Corea del Sur. El ejército surcoreano, sorprendido y mal equipado, fue diezmado rápidamente. El ejército de Estados Unidos se había reducido considerablemente tras el final de la Segunda Guerra Mundial, pero estaba desplegando las primeras tropas para ayudar a Corea del Sur antes de que terminara junio. Estados Unidos también envió una flota importante para apoyar a las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas en Corea del Sur. Entre ellas estaba el último acorazado del país, el United States Ship Missouri, que llegó en septiembre. Los cañones de 16 pulgadas del Missouri jugaron un papel crucial al apoyar los desembarcos en Incheon, que cambiaron el rumbo de la guerra, y luego, en diciembre siguiente, al cubrir la retirada de las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas cuando la intervención de la República Popular China volvió a cambiar el curso del conflicto. En noviembre, el New Jersey fue reactivado y el Wisconsin y el Iowa volvieron al servicio en 1951. El Iowa participó en tantas misiones de apoyo de fuego en Corea que se ganó el apodo de El Fantasma Gris. Los barcos clase Iowa siguieron en servicio hasta el fin de las hostilidades en 1953. El New Jersey obtuvo 4 estrellas de batalla en Corea, el Missouri 3, el Iowa 2 y el Wisconsin 1. Aunque sus capacidades de apoyo de fuego con sus enormes cañones de 16 pulgadas eran impresionantes, el enemigo simplemente aprendió a no colocar objetivos importantes tan cerca de la costa. Los cruceros pesados resultaron casi igual de efectivos en el bombardeo costero y mucho más baratos de operar. Aunque su servicio en la guerra fue distinguido, el conflicto de Corea dejó a la Marina menos convencida del valor de mantener el costoso uso de acorazados. Para 1958, los 4 acorazados clase Iowa estaban de nuevo en reserva. En mayo de 1956, el Wisconsin chocó con el destructor United States Ship Eaton en una densa niebla cerca de los Cabos de Virginia. Ambos barcos sufrieron graves daños. La quilla del Eaton se rompió y solo salvaron la proa asegurando una cadena de ancla. El Wisconsin tuvo graves daños en la proa, lo que generó dudas sobre su continuidad. El casco del United States Ship Kentucky, acorazado clase Iowa sin terminar, sirvió como fuente de repuestos. La proa del Kentucky fue retirada por completo y utilizada para reemplazar la proa dañada del Whiskey. Parecía que el argumento iba contra los acorazados costosos. En 1962, solo los 4 acorazados clase Iowa seguían en las flotas de reserva. Los demás habían sido retirados. La mayoría había sido desguazada, mientras que unos pocos fueron entregados a varias organizaciones como barcos museo. En 1968, la Marina reactivó brevemente el New Jersey, el más modernizado de la clase Iowa, para usarlo en Vietnam. En ese momento, el New Jersey era el único acorazado activo del mundo. Se esperaba que sus cañones pesados pudieran reemplazar algunas misiones aéreas, reduciendo las pérdidas aéreas en el conflicto. El costo de la nave y tripulación fue prohibitivo. Sirvió una misión y fue desactivada nuevamente en 1969. Pero el día del acorazado no había terminado. En 1980, Ronald Reagan fue elegido presidente y su plataforma incluía un aumento significativo en el tamaño y las capacidades de la Marina de los Estados Unidos. Esto formaba parte de la estrategia de Reagan de paz mediante la fuerza.
promover la paz con disuasión y buscar ganar la Guerra Fría llevando a Moscú a la bancarrota en una carrera armamentista. En 1980, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas puso en servicio el primer crucero de misiles nuclear, clase Kirov. Con 252 metros de eslora, los barcos clase Kirov igualaban en tamaño a los acorazados de la Primera Guerra Mundial y eran los buques de combate de superficie más grandes en servicio, solo detrás de portaaviones y buques de asalto anfibio. La administración, decidida a llevar la flota de Estados Unidos a 600 barcos, quería una respuesta. Se decidió modernizar y reactivar los 4 acorazados clase Iowa, en reserva casi 30 años. Los motores del barco se adaptaron a un nuevo combustible y se reemplazaron la electrónica y defensas antiaéreas por modernos sistemas electrónicos y armas de corto alcance. Se adaptaron para portar misiles Harpoon y Tomahawk. Están equipados con el vehículo aéreo no tripulado RQ-2 Pioneer, que actúa como observador para sus cañones de 16 pulgadas, los cuales, a pesar de algunas discusiones sobre reemplazarlos, se mantuvieron. El moderno sistema de control de tiro Mark 160 mejoró mucho su precisión de fuego. Aunque antiguos, modernizarlos fue rentable. La Marina gastó unos $1.700 millones para devolver los 4 barcos al servicio, similar al costo de construir 4 fragatas clase Oliver Hazard Perry. Los cañones del New Jersey se usaron en la Guerra Civil Libanesa de 1983. En 1989, el Iowa tuvo una explosión catastrófica en su torreta 2. Aunque se gastaron $25 millones en 2 investigaciones, no se pudo determinar la causa de la explosión. 47 tripulantes murieron, uno de los eventos más mortales en tiempos de paz en la historia de la Marina de los Estados Unidos. El Iowa se dio de baja en diciembre de 1990 y el New Jersey en febrero de 1991, pero el Missouri y el Wisconsin aún tenían otra guerra por luchar. El 2 de agosto de 1990, el ejército iraquí invadió y ocupó Kuwait. La acción generó condena internacional y una coalición de apoyo militar. La respuesta incluyó los 2 últimos acorazados activos del mundo. El Missouri llegó primero al Golfo, realizando sus primeros ataques con misiles el 17 de enero. El 30 de enero, por primera vez desde 1953, y tras más de 46 años en servicio, los cañones de 16 pulgadas del United States Ship Missouri se usaron en combate, apuntando a un búnker de mando cerca de la frontera saudita. El Wisconsin reemplazó al Missouri en febrero y usó sus cañones contra la artillería iraquí, siendo su primer uso en combate desde marzo de 1952. En febrero, ambos barcos participaron en una misión simulando un asalto anfibio planeado. 80.000 soldados iraquíes estuvieron ocupados. Asignada para bombardear a las tropas atrincheradas en la isla Failaka de Kuwait, después de ser atacadas por los cañones de 16 pulgadas del Missouri, que lanzaban proyectiles explosivos de 1.900 libras, la Wisconsin sobrevoló sus vehículos aéreos no tripulados sobre las trincheras, deliberadamente a baja altura, para que los soldados iraquíes supieran lo que se avecinaba. Temiendo más bombardeos de los acorazados, los soldados iraquíes izaron banderas blancas al vehículo de reconocimiento. La primera vez conocida en la guerra que tropas enemigas se rindieron ante una aeronave no tripulada controlada por un barco. La compañía que construyó la aeronave describió el evento como la primera captura electrónica en la historia. Antes de finalizar las hostilidades ese mes, el Missouri y el Wisconsin dispararon más de 1 millón de libras de municiones contra objetivos iraquíes. Sus drones han volado muchas horas en reconocimiento y los acorazados ayudaron a limpiar minas navales. El 23 de febrero, último día de hostilidades, el Wisconsin efectuó la última misión de apoyo de fuego de la Guerra del Golfo. Fue la última vez que los cañones de un acorazado se usaron en combate en el mundo. Los disparos pusieron fin de la era de los acorazados. Aunque ya no se les da mantenimiento para que puedan volver al servicio, los 4 barcos de la clase Iowa han sido preservados como barcos museo. A lo largo de sus largas carreras, siempre hubo una discusión sobre el costo de mantener y tripular barcos tan grandes. Su despliegue exitoso casi 50 años después de haber sido lanzados fue un testimonio de la durabilidad de su diseño, pero ahora se piensa que cosas como misiles y aviones, y quizás armas futuras como cañones electromagnéticos, pueden reemplazar las misiones de apoyo de fuego, que fueron el último papel principal de los cañones de 16 pulgadas de la clase Iowa, y con el tiempo simplemente se volvió más caro tratar de mantenerlos o considerar regresarlos al servicio. Ya no quedaba tripulación ni astilleros con experiencia para mantenerlo u operarlo.
Aún así, los grandes acorazados y sus enormes cañones simbolizaban prestigio nacional y atemorizaban al enemigo. Los acorazados de la clase Iowa obtuvieron 47 estrellas de combate entre todos, y es difícil imaginar una marina de los Estados Unidos sin ellos. Espero que hayas disfrutado este episodio del Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Breves fragmentos históricos de 10 a 15 minutos. Si te gustó, haz clic en el pulgar arriba. Si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia para futuros episodios, por favor escríbelos en la sección de comentarios. Estaré feliz de responder personalmente. Sigue a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada en Facebook, Instagram, Twitter y visita nuestra mercancía en teespring.com. Suscríbete para más episodios de Historia Olvidada.